Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan esta noche de estar en la presencia del Señor? Amén. Yo quiero pedirle que se ponga de pie porque creo de parte de Dios que hay algo especial para usted, no porque yo esté aquí, sino porque Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Cuando Dios está en un lugar, algo tiene que suceder. Y mi esposa dijo algo a lo que yo estoy acostumbrado. Mi esposa habló de atmósferas. Y yo creo que en una atmósfera donde está la gloria de Dios, todo puede pasar. Así que levante su mano derecha y dígale a alguien en esta hora: bajo esta atmósfera, cualquier cosa puede suceder. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Así que conéctese con el Señor, levante sus manos, ponga su corazón ahora dispuesto para Dios. Y levante sus manitos y adore al Señor por un segundo ahí con sus propias palabras. Y comience a generar una expectativa porque el Señor se va a mover en este lugar. Porque usted va a poner hoy una demanda en el Señor porque ha venido hambriento, ha venido sediento. Y yo creo con todo mi corazón que donde hay alguien que arrebata una palabra, ahí se fluye en el Señor. Así que comience a adorar, levante sus manitas al cielo. Quiero pedirle en esta hora a mis hermanos aquí que empiecen a fluir como el Espíritu de Dios, porque siento del Señor que lo que el Señor me ha traído a hacer en este lugar esta tarde, esta noche, yo vine de parte de Dios, hermano amado, a traer una activación sobre alguien. Dios me habló y me dijo: la asignación que Dios me ha dado, que el Espíritu Santo me dio, es venir a activar. Y yo no sé cuántos esta noche están dispuestos y le dicen: Padre, yo estoy esperando una activación. Levanta tu mano derecha y di conmigo: yo estoy esperando una activación profética. No sé cuántos están en este lugar esperando que el Señor active algo en su vida. Pero yo he venido creyendo que el Padre de Gloria se va a mover sobre la vida de alguien esta noche. Hoy no sé si hay alguien en este lugar que puede empezar a proclamar y empezar a declarar que la gloria de Jehová está en este lugar. Alguien tiene que levantar sus manos y comenzar a profetizar que el Espíritu de Dios está aquí. Alguien tiene que profetizar que la gloria de Jehová está en este lugar. Alguien tiene que profetizar que algo poderoso va a comenzar a acontecer, porque el Señor está descendiendo sobre nosotros. Puedo sentir en mi espíritu que hay gente que ha estado esperando esta temporada. Hay gente que ha estado esperando esta temporada. Y yo vine de parte del Señor solamente como un instrumento de Dios para activar lo que tiene que ser activado en esta casa ministerial, para activar lo que tiene que ser activado sobre algunos que tienen un llamado de parte de Dios. Hay unciones que se van a activar esta noche. Hay una unción profética que se va a activar esta noche. Puedo sentir en mi espíritu que el Padre ha estado tratando con alguien acerca de la unción profética. El Padre ha estado tratando con alguien acerca de la unción profética. Ha estado el Padre como derramando un diseño, como derramando esa unción. Pero hay alguien que ha estado ahí como diciendo: Señor, confírmame que esto es tuyo. Y el Padre esta tarde va a hacer algo en ti. Así que yo no sé sobre quién esta noche el Padre va a obrar. Pero algo está por suceder sobre tu vida. Una redoma de aceite está a punto de ser derramada sobre alguien. Veo como un David. Veo como un David que ha estado en el anonimato.
detrás de las ovejas. Pero veo como el Padre ha preparado una unción para ser derramada, porque hay una generación necesitada de gente que porte una unción para cambiar ambientes y transformar atmósferas. Y yo sé que esta tarde hay gente aquí que va a ser habilitada por Dios para poder transformar y cambiar atmósferas estériles y transformarlas en atmósferas llenas de la gloria del Señor. Yo no sé si usted, hermano amado, está deseoso de eso, pero yo sí quiero que Dios me use en esta temporada. Yo no sé cuántos aquí anhelan que Dios los use en esta temporada. Yo no sé si usted le dice: Padre, úsame, Espíritu Santo, úsame. Yo quiero ser alguien que tú uses en esta temporada, donde yo sé que viene uno de los más grandes derramamientos del Espíritu Santo que esta humanidad ha podido ver. Hoy cantábamos y decíamos que el Señor viene, y yo creo que Él viene. Y precisamente antes de su venida hemos de ver un grande avivamiento sobre la faz de la tierra. Y yo le he dicho: Padre, yo quiero ser parte de ese avivamiento. Yo quiero ser parte de ese mover de tu Espíritu Santo. Úsame para tu gloria. Aleluya, aleluya. Dígale: Señor, aquí estoy. Yo estoy necesitado de un toque de tu Espíritu Santo. Yo estoy necesitado, Señor, de un derramar de tu presencia. Oh Dios mío, Dios mío. Wow. Hay gente que va a ser hoy como sumergida en un río del Espíritu Santo. Hay gente que va a ser dimensionada en sus ministerios. Hay gente que va a transicionar de una dimensión a otra mayor por la obra del Espíritu Santo en ti. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo número 37, el libro más precioso, dice el pastor. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Diga conmigo: huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ahora escuche esto. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Dile a alguien que tenga cerca: profetiza sobre los huesos. Vamos, activa tu voz profética y dile a alguien: profetiza sobre esos huesos. Y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Alguien tiene que tomar autoridad esta noche. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor.
y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Alguien puede darle palmas al Señor esta noche? Siéntese por un segundo mientras trato de poner una plataforma sobre lo que el Señor quiere hacer. Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos entender como hijos de Dios es la necesidad de crear atmósferas proféticas. La necesidad de entender que como pueblo de Dios hemos sido llamados a cambiar atmósferas y a crear atmósferas. Donde quiera que Jesús llegaba, cambiaba la atmósfera. Donde quiera que llegaba, transformaba el ambiente. Si el ambiente era de luto, de dolor, de tristeza, de muerte, donde Jesús se paraba, la atmósfera cambiaba. Donde quiera que los hijos de Dios se paren, la atmósfera tiene que ser transformada. La atmósfera tiene que cambiar. La atmósfera es el clima espiritual, el ambiente espiritual. Todo lugar posee una atmósfera. Nosotros entendemos que lo natural es el reflejo de lo espiritual. Así como hay una atmósfera natural, usted puede entender si está frío, si el clima está frío, si está caliente, si hay una atmósfera agradable o no en lo natural. Así también hay atmósferas espirituales. Usted llega a un lugar y usted inmediatamente dice: esta atmósfera no me gusta mucho. Usted se para en un lugar y siente la atmósfera contaminada y usted siente oposición. Hay algunos que dicen: entré a un lugar y hasta la cabeza me dolió. Es porque había una atmósfera pesada, contraria a la presencia de Dios. Una atmósfera que trató la manera de eliminar lo que usted porta. Pero cuando usted entiende lo que Dios ha puesto en usted, usted llega a una atmósfera como esa, y en lugar que le duela la cabeza, usted causa que le duela la cabeza al enemigo, porque usted le llega a desarmar los planes y le llega a destruir lo que está intentando hacer. Es importante que nosotros entendamos esto, porque hay una generación y un mundo esperando que los hijos de Dios se pongan en acción. La gente necesita ver que la iglesia toma su papel. La iglesia no solamente es un grupo de gente que se reúne para cantar y alabar a Dios. Eso es parte de lo que hacemos. Alabar al Señor es nuestro deleite, es nuestra bendición. Pero eso no es todo lo que la iglesia ha sido llamada a hacer, sino que la iglesia ha sido llamada para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. La iglesia fue diseñada por Dios para ser la boca del cielo en la tierra. Yo no sé si alguien esta tarde está comprendiendo, pero el Padre quiere que le prestes tu boca, porque la iglesia fue llamada para ser la boca de Dios en la tierra. Por eso el Señor está levantando una generación en esta temporada donde todo lo que se habla es miseria, es enfermedad, es muerte, es luto, es dolor. Dios está levantando una iglesia que hable lo que en el cielo se está hablando, que hable lo que Dios está hablando. Por eso yo veo que el profeta Ezequiel, dice la Biblia que la mano de Jehová vino sobre él y lo llevó y lo puso en medio de un valle de huesos secos. Y eso me habla
de una situación caótica. Los huesos son el vestigio de algo que tuvo vida. Los huesos representan lo que ha quedado de algo que murió. Pero el profeta Ezequiel expresa y dice que esos huesos no solo estaban secos, sino secos en gran manera. Significa que a los ojos del hombre nada se podía hacer. Y me llama la atención porque Dios ha puesto a la iglesia en medio de condiciones donde humanamente nada se puede hacer. No sé si usted me está agarrando esto, pero el Señor nos ha puesto como iglesia del Señor en medio de circunstancias donde humanamente no hay nada que hacer. Porque humanamente no hay nada que hacer ante todo lo que se está viviendo. Hay caos en todos los sentidos de la palabra, en todas partes. Y el Señor es como si nos hubiera puesto en medio de ese caos, pero no para proclamar lo que el mundo proclama, sino para que en medio de ese caos oigamos lo que el Padre está diciendo y proclamemos lo que tenemos que proclamar. Yo no sé, pero alguien se va a levantar esta tarde con una asignación de parte de Dios para profetizar la palabra sobre aquello que aparentemente no tiene salida, no tiene solución ni tiene respuesta. El Señor lo lleva a Ezequiel, lo pone en medio de un valle de huesos, permite que vea los huesos y le dice: hijo de hombre, ¿tú qué crees? ¿Vivirán estos huesos? Mire qué pregunta más tremenda. Es como que el Señor nos preguntara hoy como iglesia y nos dijera: iglesia, ¿tú qué crees? ¿Hay solución? ¿Hay respuesta? ¿Hay salida? No sé si pues me estoy conectando. Míreme acá. Es como cuando el Señor lo lleva a conocer un matrimonio que está arruinado. Y el Señor le pregunta y te dice: iglesia, ¿tú qué crees? ¿Hay salida para ese matrimonio o no? ¿Hay respuesta para esa familia o no? Cuando tú no estás conectado con el cielo, cuando no estás conectado con el Señor, no sabes qué decir. Pero cuando el Padre te dice: profetiza que va a cambiar, profetiza que se va a restaurar, profetiza que ese matrimonio va a salir adelante, profetiza que esa familia se va a restaurar, profetiza que esa vida se va a restaurar, profetiza que esa iglesia va a prosperar, profetiza que ese negocio se va a levantar. Cuando estás conectado con el cielo, tú comienzas a hablar lo que Dios habla. Dile a alguien: hay que comenzar a hablar lo que Dios está hablando. Cuando el profeta le respondió: tú lo sabes, Señor. Entonces Dios le dijo: profetiza y dile a esos huesos. Ahora escúcheme acá. Se necesita entender de atmósferas y ambientes proféticos para poder profetizarle a algo que aparentemente no tiene oídos. Porque pareciera una locura profetizarle a huesos secos, secos en gran manera, cosas que no tienen vida. Bueno, el Señor le habló a una higuera, el Señor le habló a una tormenta. Y usted diría: pero ¿y cómo la tormenta lo escuchó? ¿Y cómo la higuera obedeció? Y yo logro comprender que el Señor le estaba diciendo a Ezequiel: profetiza sobre esos huesos, porque aunque tú veas que están muertos, van a oír la palabra del Señor. Y uno de los problemas que la iglesia tiene es que no logra comprender cuál es la dimensión tan poderosa que la palabra del Señor tiene. Una dimensión tan poderosa que es capaz de llevar vida donde todo el mundo ve muerte. Es capaz de llevar, hermano, prosperidad donde todo el mundo ve miseria.
No sé si usted puede empezar a profetizar ahora sobre todo hueso seco. Ahora, escuche esto. Así ha dicho el Señor. Una de las cosas que entiendo es que cuando el Señor le dice profetiza sobre estos huesos y dile a los huesos, así ha dicho el Jehová, oíd palabra de Jehová, es porque la gente de aquel tiempo decía de esos huesos, ya no tienen esperanza, ya no tienen salida, están muertos, se acabó todo, Dios nos dejó, Dios nos abandonó. Ellos estaban oyendo otras palabras. Entonces Dios levanta al profeta y dice, huesos, comiencen a oír palabra de Jehová. Y yo no sé, pero yo vine a decirle a alguien que Dios va a abrir tus oídos espirituales para que comiences a oír palabra de Jehová, para que comiences a oír lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando. Porque tú necesitas saber qué Dios está diciendo sobre la circunstancia que estás pasando, sobre la situación que estás atravesando. Porque hay gente que debe desconectar sus oídos con lo que está aconteciendo para oír lo que Dios está diciendo. Como por ejemplo cuando alguien está pasando una situación difícil de salud. Qué tremendo es oír las voces de todos los que opinan, los diagnósticos médicos, las experiencias de todos. Y que yo tengo una tía que le pasó lo mismo y se murió. Y que yo conozco un hermano que le dio lo mismo y viera qué grave está. Y comenzamos a oír voces que no son la voz de Dios. Y cuando usted empieza a oír voces que no son la voz de Dios, usted comienza a caminar con dudas, con temores, con incertidumbre. Pero cuando usted empieza a oír palabra de Jehová, la cosa comienza a cambiar. Así que alguien tiene que levantar su mano y decirle, Señor, quiero oír tu palabra y lo que tú tienes que decirme en relación a lo que estoy pasando. Porque lo que el hombre tenía que decir ya lo dijo. Lo que el hombre tenía que hablar ya lo habló. Pero hay una palabra que va a salir de la boca de Jehová que puede cambiar la circunstancia, la atmósfera, la situación que tú estás viviendo. Y esa palabra es la que realmente interesa. Por eso usted encuentra en la Biblia que en algunas ocasiones cuando Jesús iba a hacer un milagro, por ejemplo, iba a resucitar a alguien, y resulta que la atmósfera estaba cargada de gente que se burlaba o que lloraba, el Señor lo sacaba para hacer el milagro. Porque la atmósfera es importante. La atmósfera muchas veces es el resultado de la gente que te rodea. Cuando tú te rodeas de gente que no tiene fe, que critica el poder de Dios, que te dice, no hermano, ponga los pies sobre la tierra, esa gente contamina tu atmósfera. Cuando tú te rodeas de gente que no cree en lo que tú crees, porque cuando yo le creo al Señor, hermano amado, a mí no me importa que vaya en contra de toda la corriente. Si Dios me dice, lo haré, yo esperaré su milagro todos los días de mi vida. Mire qué importante la atmósfera. Que cuando Jesús llegó al lugar donde él había crecido, dice la Biblia que no pudo hacer ningún milagro. Imagínense qué tremendo. ¿Será que Jesús, hermano amado, estaba limitado? No, sino que la atmósfera del lugar estaba cargada, oiga, cargada de incredulidad. La gente no creía en él. ¿Por qué no creía en él? Porque decían, ¿y que no es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿Y no están con nosotros sus hermanos y sus hermanas?
En pocas palabras, en la atmósfera no había expectativa, no había fe, no había, hermano, aquella hambre por una palabra, sino que lo que había era, hermano, como cuando usted va a predicar y la gente lo está viendo a usted como que, ¿qué está diciendo este hermano? Quiero ver si lo que dice, y cada palabra la está juzgando, y en lugar de estar recibiendo, hermano, usted siente que la palabra rebota. Esa atmósfera es insuficiente para ver la gloria de Dios. Es tan tremendo lo de la atmósfera que en una ocasión el profeta Eliseo llegó a un lugar donde lo llamaron para que diera una palabra, pero en ese lugar la atmósfera estaba contrariada. El mismo Eliseo estaba contrariado y dijo: de verdad que yo estoy aquí, pero no estoy por mi gana. Porque había en ese lugar alguien que para Eliseo representaba algo contrario a Dios. Y entonces Eliseo entiende y dice: tengo que crear una atmósfera para profetizar. Y dice: tráiganme un tañedor. Oiga qué tremendo eso. El profeta Eliseo, un hombre, hermano, que usted conoce, que después de recibir lo que Elías le entregó, o lo que se le cayó a Elías y él lo recogió, un hombre que usted lo mira en la palabra hacer tantas cosas de parte de Dios, pero ahora está diciendo: necesito crear una atmósfera, tráiganme un tañedor que me acompañe. Y por eso es que usted mira y alguna gente se pregunta y dice: ¿por qué este pastor cuando predica tiene a alguien detrás de él que está tocando? Y empiezan a decir eso a saber qué es. Lo que pasa es que discernimos atmósferas y entendemos que hay atmósferas que se tienen que crear. Y cuando necesitamos fluir en algo profético, necesitamos tañedores que creen atmósferas detrás de nosotros. Resulta que Eliseo llama al tañedor, y cuando el tañedor empezó a tocar, la palabra comenzó a fluir y comenzó a haber una unción profética derramándose en aquel lugar. Dígale al que está a la par: hay que crear la atmósfera, porque algo va a suceder en medio de nosotros. Un tañedor es alguien que entiende, que sabe leer atmósferas. Por ejemplo, la diferencia entre un tañedor y un músico es que el músico sabe tocar, pero el tañedor lee ambientes, lee atmósferas. El músico muchas veces trae una lista de alabanzas y empieza a tocarla, se hace su trabajo, y qué lindo, qué precioso. Pero el tañedor discierne, huele y dice: como que es momento de otra cosa. Como lo que vivimos ahora. Vio qué lindo lo que vivimos ahora en la alabanza. Cómo fuimos introducidos a la presencia del Señor, porque en este lugar no habían músicos, sino tañedores que leen atmósferas, que dicen: es momento de entrar a la presencia. En la lista había que tocar tal alabanza, pero no, el Espíritu de Dios me está diciendo que es tiempo de adorarle, que es tiempo de levantar las manos, que es tiempo de meternos a la presencia. Y la gloria cae, la gente recibe, el corazón es tocado y cosas, hermanos, son desatadas. ¿Sí me está agarrando esta noche? Porque cuando hay gente que entiende atmósferas. Otro ejemplo es lo que pasaba con Saúl. ¿Se acuerda usted que dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl? Y dice que lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pero entonces le dijeron: hay que hacer algo. Y se le acercó un criado y le dijo: yo te recomendaría que busques a alguien que sepa tocar. Entonces le dijeron: tráiganme a alguien que toque bien. Y apareció por ahí uno y dijo: yo conozco a uno de los hijos de Isaí. Y le dio las características de David. Este es guerrero, este es hermoso, este sabe tocar, y Jehová está con él. Y cuando llegaron a David al lugar, usted se acuerda lo que pasaba.
Dice la Biblia que el espíritu malo atormentaba a Saúl, pero cuando David comenzaba a tocar, se creaba una atmósfera donde Saúl sentía libertad, sentía alivio. Dios está levantando una iglesia que sea creadora de atmósfera donde la gente que ha estado atormentada por años empiece a sentir libertad y alivio. Dile a alguien esta noche: yo soy de esa gente que Dios está levantando. Somos transformadores de atmósferas. Mire qué importante es la atmósfera. Dice la Biblia también que este Saúl, qué tremendo el caso de él. Dice que él un día salió buscando las asnas de su padre que se habían perdido y fue a parar donde un profeta. Porque hay gente que cree que sale a una cosa y Dios la lleva a otra. Porque hay gente que piensa que está siguiendo su agenda, pero en realidad está siguiendo la agenda de Dios. A Saúl le dijeron: ve a buscar las asnas. Y él fue y dijo: ¿hay algún profeta a quien vaya yo a preguntarle dónde están las asnas de mi padre? Pero Dios había hablado con el profeta y le dijo: va a venir uno aquí que tú lo vas a ungir. Mira, hermano, qué tremendo como Dios obra. Por eso es que a veces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero debemos estar seguros que el Señor está en el asunto. Y dice la Biblia que Saúl llega al lugar y lo ungen. Pero el profeta le declara una palabra y le dice: cuando salgas de aquí, algo te va a acontecer. Te vas a encontrar con una compañía de profetas que vienen descendiendo y vienen adorando al Señor. Y cuando te juntes con ellos, el Espíritu del Señor va a venir sobre ti y serás mudado en otro hombre. Y dice la Biblia que Saúl se conectó. Dile al que está a la par: júntate conmigo porque algo bueno te va a pasar. No. Créele al Señor y declárale a alguien: júntate conmigo porque algo bueno te va a acontecer. Yo vine a hablarle a gente que le cree a Dios. Dile: júntate conmigo porque algo bueno te va a pasar. Saúl se juntó con profetas. ¿Y sabe lo que le pasó? Profetizó y se creó un dicho en aquellos tiempos: Saúl entre los profetas. Yo vine a decirle a alguien que por causa de juntarte con la gente correcta, Dios te va a dimensionar en el ministerio. Te van a acontecer cosas gloriosas por conectarte con la gente correcta. Hay una unción que viene por juntarte con la gente correcta. Júntate con un ungido y vas a terminar ungido. Ay. Júntate con gente de Dios y vas a terminar creyéndole al Señor. Júntate con gente que ora y vas a terminar catapultado. Aleluya. Mira a alguien ahí cerca de ti y dile: júntate conmigo porque algo bueno te va a pasar. Aquellos hombres venían adorando a Dios. Una compañía de profetas que venían, hermano, adorando al Señor. Y oiga esto: Saúl se metió en medio y le cayó la unción. Porque cuando te metes en una atmósfera cargada de la gloria de Dios, no puedes salir igual. Así que las atmósferas se tienen que crear. Dice la Biblia también en otra ocasión: Jesús estaba predicando en un lugar. Oiga qué tremendo esto. Jesús estaba predicando en un lugar, estaba enseñando la palabra. La casa estaba llena de gente. Ahí estaban también los escribas y los fariseos. Ellos estaban tomando notas y viendo lo que Jesús hablaba para después ver si lo señalaban. Pero en medio de ese relato yo encuentro algo maravilloso, porque la Biblia dice: pero la unción del Señor estaba sobre él para sanar. Ahora míreme acá, qué tremendo esto. Mire esto.
Jesús predicando, enseñando la palabra, la gente oyendo, los escribas analizando, los fariseos ahí viendo qué está diciendo el Señor. Póngale atención lo que diga. Pero había una unción ahí sobre él para sanar, pero nadie la había leído. Yo no puedo creer que de todos los que estaban ahí no hubiera, aunque sea uno, que le doliera la cabeza. Lo que pasa es que de todos los que estaban ahí, ninguno leyó la unción que había. Tuvieron que venir de afuera unos que cargaban a un paralítico y que no pudieron entrar porque estaba lleno, pero dijeron, aunque sea, desarmamos el techo y lo metemos a la casa. Porque hay gente que puede estar enfrente de la unción y no la reconoce. Pero hay otros que dicen, yo sé que el Señor se está moviendo en ese ministerio. Yo sé que el Señor se está moviendo en esa iglesia. Yo sé que el Señor se está moviendo en ese lugar. Y aunque me toque desarmar el techo, pero yo me voy a meter porque estoy seguro que Dios va a hacer algo maravilloso. Wow. La gente que entiende atmósferas son aquellos que están habilitados por Dios para romper protocolos. Oiga esto, qué tremendo. Imagínese la escena, Jesús predicando en aquel lugar y todo el mundo escuchando la enseñanza, cuando de repente se desarma el techo y de repente cae un paralítico que lo bajan sus 4 amigos, rompiendo protocolos, parando todo lo que estaba pasando. Lo voy a sentir mucho, dijeron. Siento mucho romper el protocolo, pero sé que aquí hay uno que puede sanar a mi amigo. Es que la gente que sabe leer atmósferas es gente que rompe protocolos. Ay, hermano, ¿sabe por qué? Porque la gente que entiende de atmósferas sabe que hay momentos propicios para cada cosa. Sabe que hay momentos oportunos para cada cosa. La gente que lee atmósferas dice, yo sé que este es el momento para que algo acontezca. La gente que lee atmósfera, esa gente que dice, no lo puedo dejar para después, lo voy a hacer en este momento. Es que mire, hermano, la gente profética es gente violenta, que arrebata, que toma, hermano, lo que el Señor le está dando. Gente que crea lo que se necesita. Es por eso que, hermano, Ezequiel lo ponen a profetizar. Porque cuando usted comienza a conectarse con Dios y a proclamar la palabra del Señor, cosas comienzan a cambiar. Una de las cosas que usted tiene que comprender es que todo lo que usted proclame cobrará fuerza en su vida. Oiga esto que estoy hablándole. Por eso usted y yo tenemos que entender algunas cosas. Cuando usted no entiende este tema, usted no le da importancia a la manera en que usted usa su boca. Y usted proclama cosas que van incluso en contra de su propio ser. Pero cuando usted entiende el poder que hay en la palabra, y sobre todo cuando usted entiende la autoridad que Dios ha puesto en su boca y el poder que hay en declarar o en profetizar o en proclamar la palabra, usted empieza a tener cuidado con todas las cosas que usted habla. Porque cuando usted dice cosas como, ay, yo siento que me muero, usted empieza a abrir puertas a la muerte y autoriza a la muerte para moverse a su alrededor. Usted está diciendo a la muerte, le está autorizando para contaminar su atmósfera. Por eso el Señor le dijo al profeta Ezequiel, profetiza y dile a los huesos, oíd palabra
de Jehová. Porque lo único que puede cambiar la situación es la palabra que sale de la boca del Señor. Es la palabra que sale de la boca de Jehová. Cuando nosotros entendemos eso, comenzamos a tener cuidado. Dígale al que está a la par: hay que tener cuidado con lo que hablamos. Porque a veces hablamos nosotros cosas que al final se ven reflejadas en nuestra vida. Gracias. Y esas cosas que se ven reflejadas en nuestra vida son producto de nosotros mismos, de lo que hemos hablado. A veces con nuestro hablar complicamos la vida de nuestros hijos. Como cuando le decimos: es que nada podés hacer bien, ni eso podés hacer. Oiga, palabras que desautorizan, palabras que contaminan el corazón, palabras que golpean el alma. Por eso nosotros tenemos que aprender a hablar la palabra del Señor. Y es que hay algo que usted tiene que comprender: para todo gigante que se levante contra usted, hay una palabra para derribarlo. Míreme acá. Usted se recuerda que cuando David llegó al campo de batalla, él no iba a pelear ninguna batalla, ¿se acuerda usted? Él iba a dejar el forraje, la comida, y averiguar si sus hermanos estaban vivos o no. Y resulta que cuando llega, se da cuenta que hay un gigante ahí, un hombre ahí que está haciendo un montón de cosas, diciendo un montón de cosas. Diga conmigo: palabras. Fíjese que era una guerra de palabras. No hubo violencia en ningún momento. No hubo armas. Hubo palabras. Pero las palabras de Goliat tenían atemorizado al pueblo, porque las martilló durante 40 días y 40 noches, oyendo lo mismo: los voy a matar, los voy a destruir, ustedes no sirven para nada. Y los atemorizó 40 días y 40 noches. Nunca les tiró pero ni una flecha, solo les lanzó palabras. Cuando David llega, oye las palabras. Él no había estado ahí, así que él no había oído nada. Él no había escuchado ninguna de sus amenazas. Pero me llama la atención algo. Dice la Biblia que cuando él va a pelear con Goliat, dice que él recogió 5 piedras de arroyo y las puso sobre su saco, sobre el zurrón pastoral. 5 piedras de arroyo. Y cuando corrió a la línea de batalla, él metió la mano y sacó una. Y esa piedra fue con la que derribó a Goliat. Cuando usted entiende eso, se da cuenta que las 5 piedras representan el logos, representa el todo de la palabra. Todo lo que ellos conocían era la Torá, los 5 libros. Entonces para ellos las 5 piedras era toda la palabra. Pero cuando él mete la mano, saca una. Así que él portaba en el zurrón el logos, pero para derribar al gigante utilizó el rema. Porque el logos es toda la palabra, pero el rema es la palabra que te sirve para un momento indicado. Él metió la mano y dijo: en este momento no necesito toda la palabra, sino una palabra que sea propicia para tener victoria. Entonces David mete la mano y saca el rema. Es por eso que usted tiene que tener un rema de Dios, una palabra de Dios que le sirva para derribar un gigante y para darle vida a los huesos secos. Una palabra que le sirva para cambiar atmósfera. Una palabra que le sirva en el momento oportuno. Por eso, hermano, hay momentos donde usted está pasando situaciones difíciles y a usted se le olvida cualquier otra cosa, pero hay una palabra que el Espíritu de Dios le hace salir, y hermano, esa palabra es suficiente para vencer. Como por ejemplo cuando usted está, hermano,
pasando una situación como la que vivimos, pero el Señor le recuerda a usted y le dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No es que usted se la memorizó, sino que es un rema de Dios para usted. Es una palabra que usted agarró, y esa es la palabra que usted proclama, y esa es la palabra que usted profetiza, y esa es la palabra que usted en el momento de la necesidad está soltando. Es por eso que el Señor le dijo: profetiza sobre los huesos. Y el profeta dice algo tremendo: profeticé como me fue mandado. El problema de muchos es que no saben qué decir. Y no saben qué decir porque no están conectados con lo que Dios está hablando. Hay mucha gente conectada con lo que el hombre está diciendo. Hay mucha gente conectada con lo que dicen las noticias, con lo que dicen los médicos. Hay mucha gente que ya sabe, hermano, mire qué tremendo que yo hablo con gente experta que le dice a uno: no, mire, pero es que la nueva cepa que ha salido, y se la saben todas. Yo digo, eso está bien, pero quiero que me digas qué dice Dios al respecto. Porque a mí no me importa lo que dice el hombre, a mí me importa lo que Dios le está diciendo a su iglesia. El Señor le dice: profetiza y dile a estos huesos: así ha dicho Jehová. La frase más poderosa que existe en la Biblia para un profeta es: así ha dicho Jehová. Porque cuando una palabra sale después de esa frase, es un dabar de Dios. Y esa palabra, ese término dabar, es una palabra que tiene que ser obedecida. Así ha dicho Jehová. Es una palabra que no tiene retroceso, una palabra que tiene que cumplirse. Por eso el Señor levanta al profeta Ezequiel, lo pone en el valle de huesos secos, le pregunta: ¿crees tú que vivirán? Eso solo tú lo sabes, Señor. Y luego le dice: profetiza sobre ellos. Lo que la iglesia debe aprender a hacer es profetizar sobre las circunstancias. Muchas veces nos volvemos como gente que repite lo que el mundo está hablando, como gente que repite lo que el mundo está diciendo. Pero Dios quiere levantar a su iglesia para profetizar lo que en el cielo se está diciendo, lo que en el cielo se está hablando. Y me llama la atención lo siguiente. Dice que cuando empezó a profetizar, se escuchó un ruido, hubo un movimiento, algo empezó a pasar. Porque todo responde a la palabra del Señor. Yo he creído con todo mi corazón que no hay nada más poderoso que su palabra. Porque la Biblia me enseña que por su palabra fue creado todo lo que hoy vemos. De la nada se creó todo. Todo fue ordenado por una palabra. Dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y usted sabe el estado en que la tierra se encontraba. Pero en medio de eso, y dijo Dios: hágase la luz. Y comienza Dios con su palabra a traer un orden sobre la tierra. Y comenzó a hablarle a todas las cosas, y las cosas comenzaron a responder. Eso significa que la palabra del Señor es poderosa. Cuando tú empiezas a profetizar la palabra, tu casa se empieza a ordenar. Cuando profetizas la palabra, tu vida empieza a prosperar. Cuando profetizas la palabra, el ministerio comienza a avanzar. Cuando profetizas la palabra, tus hijos comienzan a cambiar. Cuando profetizas la palabra, algo poderoso empieza a suceder. Ahora escuche esto. La palabra profetizar tiene que ver con proclamar. ¿Y qué más que proclamar la palabra de nuestro Dios? La batalla espiritual de mayor nivel que yo he visto en la Biblia. Yo he visto muchos tipos de guerra espiritual. Desde hace mucho tiempo, desde los 90 se puso de moda la guerra espiritual y se empezaron a descubrir conceptos de guerra espiritual. Y he visto muchas cosas muy buenas y todas están bien, todas están bien. Yo no discuto nada de eso.
Hay gente que me dice, pastor, vamos a salir y vamos a poner estacas y vamos a orar y todo lo que usted quiera. Para mí, hermano, si Dios se lo reveló y usted tiene fe, hágalo. Pero yo en la Biblia encuentro una batalla de alto nivel, una batalla espiritual de alto nivel. Cuando la Biblia dice que Jesús, después de ser bautizado, fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y en ese lugar se da una batalla tremenda, porque el diablo le dice, si eres hijo de Dios. Y Jesús no hizo otra cosa más que decirle, escrito está. Y luego le vuelve a decir, si eres hijo de Dios. Y Jesús le respondía, escrito está. Y le volvió a decir, si eres hijo, escrito está. Porque el nivel más alto de guerra espiritual se lleva a cabo con la palabra del Señor. Si hay algo que el enemigo deberá respetar, es la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es poder. El rema de Dios es poder. La palabra del Señor es poderosa. Por eso cuando usted profetiza la palabra, es el mayor nivel de guerra espiritual. Cuando usted le dice al enemigo, la palabra del Señor dice, herencia de Jehová son mis hijos. El diablo viene y te dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer que tus hijos se vayan a la cantina, se vayan a las drogas, se vayan a cualquier cosa. Pero usted se levanta y dice, diablo, yo vengo a decirte una cosa. Herencia de Jehová son mis hijos. Escrito está, palabra de Jehová es esta, que mis hijos, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé si hay alguien que esté entendiendo lo que es proclamar la palabra, profetizar la palabra. Profetizar es declarar aquello que el Señor ha hablado. Cuando usted profetiza la palabra, no hay donde perderse. Porque usted no está declarando su palabra, sino la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es poderosa. Todo le obedece al Señor. Cuando yo veo las escrituras, cuánto milagro el Señor hizo a través de una palabra. Levántate y anda, hermano. Y el que no podía caminar, se levantaba en el momento, porque la palabra es poderosa. A veces nos desgastamos de un montón de formas, cuando lo único que tenemos que hacer es profetizar la palabra. Profetizar la palabra. ¿Qué dice la palabra? Saque el rema de Dios de su saco pastoral y comience a soltar la palabra sobre la circunstancia que se le ha levantado. Viene el médico y le dice, usted está enfermo, usted está grave, pero usted saca un rema que Dios le dio y dice, por su llaga fuimos todos curados. Diablo, yo vine a decirte en esta noche que yo tengo un Cristo que ya me sanó en la cruz del Calvario, que yo tengo un Dios que todo lo puede, que yo tengo un Dios que cuida de mí. Cuando la situación se levanta y le dice a usted, te voy a llevar a la quiebra, te voy a destruir, usted se levanta para decir, yo voy a profetizar una palabra, y esta palabra es esta: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Toca a alguien y dile, esta noche vas a profetizar la palabra. Es por eso que hay una generación de gente de Dios que está comenzando a entender esto, a crear atmósferas, y bajo esa atmósfera profetizar la palabra, hablar la palabra. Ahora escúcheme acá. Siempre el enemigo va a querer que usted vea, y conforme a lo que usted ve con sus ojos naturales, usted hable. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso cuando alguien está enfermo dice, me duele, porque usted conecta sus sentidos, y al conectar sus sentidos usted habla de lo que está sintiendo, lo que está viendo, lo que está oyendo. Pero cuando usted entiende lo que Dios quiere, usted dice, Señor, yo voy a conectar mis sentidos con tu palabra.
no para hablar lo que estoy sintiendo, sino para hablar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Cuando usted mira lo contrario, cuando usted, Dios le dio una palabra, una promesa, pero usted mira lo contrario, porque el diablo quiere que usted dude de la palabra que Dios le dio. Pero usted viene y dice: yo no voy a proclamar lo que veo, porque los hombres de Dios no caminamos por vista, sino por fe. Yo voy a proclamar lo que Dios me habló, aunque yo vea todo lo contrario. Dios me dijo que va a levantar a mis hijos, que va a levantar mi familia, y aunque yo lo vea que no van para ningún lado, yo voy a seguir creyendo y profetizando que mis hijos son siervos de Dios, que mis hijos es un profeta, que mi hijo es un pastor, que mi hijo está ungido por Dios, porque eso es lo que yo le creí al Señor. Cuando usted se conecta con el cielo, usted va a recibir una palabra, y esa palabra es suficiente para que usted cruce un desierto. Esa palabra le sirve a usted para que usted la lleve y cruce el mar, el desierto, lo que sea, porque usted lleva una palabra en la mano. Y aunque usted sienta los vientos, usted dice: sí, pero yo tengo una palabra, y la empieza a profetizar en medio de la circunstancia. Y usted no empieza a decir: ay, qué duro está esto, ay, qué mal está esto, es que la situación está difícil. No, usted empieza a decir: yo tengo un Dios poderoso que está conmigo, yo tengo un Dios que nunca me deja solo, yo tengo un Dios que jamás me ha abandonado. La Biblia dice: no escaseará la harina, ni tampoco disminuirá el aceite de la vasija, hasta que vuelva a llover sobre la faz de la tierra. La palabra del Señor dice: venid y comprad sin dinero. Yo sé que pertenezco a la familia próspera de la tierra, porque usted empieza a profetizar la palabra. ¿Cuántos están preparados para empezar a fluir en una unción profética? Usted no tiene idea cuánta gente que se llama creyente se pone a proclamar cosas que hablan de muerte, de derrota, destrucción, pobreza, miseria, escasez, enfermedad. Gente que usted a veces busca apoyo, usted le dice: fíjate que anda un dolor aquí, a ver si es cáncer. La misma gente de Dios, hermano, imagínese lo que hablamos. En vez de decir: ya te va a pasar, el Señor te va a sanar, ven y voy a orar por vos, y ¡pa! Porque a eso hemos sido llamados, a cambiar atmósferas, a profetizar la palabra, a cambiar lo que el enemigo ha querido hacer en diferentes zonas. La iglesia tiene que entender que donde Dios la planta, la obra no es de las paredes para adentro, sino que donde Dios la planta es para transformar la atmósfera del lugar donde la plantó. Dios plantó este ministerio en este lugar para comenzar a profetizar cambios en esta ciudad, para comenzar a profetizar que lo que no se daba se va a dar, para comenzar a profetizar que una atmósfera de la gloria de Dios va a comenzar a tocar los hogares, va a comenzar a tocar las calles, para empezar a profetizar que mientras adoramos al Señor aquí adentro, la unción de Dios comienza a recorrer los lugares y comienza a tocar las personas, porque lo que usted profetiza comienza a suceder. ¿Cuánto le creen al Señor esta noche? La iglesia se convierte como en un centro de operaciones, donde Dios da estrategia, donde Dios revela cosas, donde Dios da la palabra para que usted llegue a su casa y la profetice, la hable, la declare. Por eso cuando usted viene a la iglesia, recibe la palabra, usted tiene que llegar a su casa a impartirla. Y usted llega a su casa y los que no vinieron con usted tienen que recibir la impartición que usted recibió en este lugar. Porque cuando usted llega, ¿cómo te fue? Le preguntan: ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo el culto? Estuvo excelente. Hubo una palabra poderosa. Dios nos habló de esto y esto y esto. Y yo quiero impartir sobre tu vida lo que recibí de parte del Señor. Porque nos hemos vuelto nosotros gente que transforma, gente que cambia, gente que le cree al Señor. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora. Quiero que se ponga de pie.
Porque yo quiero que usted empiece a conectarse con el Señor. Porque Dios te va a dar esta noche una palabra para derribar un gigante. No sé cuántos están comprendiendo esto, pero sea lo que vine y sé exactamente lo que Dios quiere hacer. Y yo creo que hay gente que está conectada con Dios. Dios te va a dar hoy una palabra para derribar un gigante. Una palabra para hablarle a los huesos secos. Los huesos secos son todo aquello que tú ves que no tiene esperanza, pero que Dios dice va a cambiar. Huesos secos son lo que el hombre ya descartó, pero que Dios dice, momento, yo todavía no he dicho que es el final. Dios te va a dar una palabra hoy que vas a sacar de tu saco pastoral para dar en el blanco apropiadamente. Y cuando Dios te dé esa palabra, escuche lo que voy a decirte. Cuando Dios y su Espíritu Santo empiece a darte esa palabra, un rema va a salir de ti. En estos momentos que tú empieces a entrar a la presencia de Dios, a la intimidad con Dios, un rema te va a brotar. El Espíritu de Dios te va a traer una palabra. Tú vas a sentir como que recuerdas una palabra, un versículo, una palabra que Él te dio, una porción de la Biblia. Y cuando la tengas, tú la vas a tomar en tu mano. Porque en los próximos minutos, cuando el Espíritu de Dios me dé la guianza, yo quiero enseñarte cómo activarte en esa unción profética. Y cuando tengas el rema, los que estamos en este lugar vamos a comenzar a profetizar esa palabra. Y vas a hablarle a esos huesos secos. Vas a hablarle a eso con lo que has estado lidiando, a eso con lo que has estado peleando, a eso con lo que te has enfrentado. Pero ya no le vas a hablar tú, sino que le vas a hablar la palabra, el rema que Dios te está dando, el rema que el Señor está poniendo en tu corazón. Y vas a hacerlo con tal autoridad que la palabra que salga de tu boca va a cobrar vida y va a cumplir aquello para lo cual está siendo enviada. Porque así es su palabra, dice la Biblia. Así es su palabra. Y yo conozco en las Escrituras una promesa que dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y habla de que una generación se va a levantar a profetizar. Así que usted levante sus manos en esta hora y comience a meterse a la presencia. Comience a buscar ese rema de Dios. En comunión en el lugar santísimo. Va a comenzar a llegarle una palabra, un rema de Dios. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Espíritu Santo de Dios, haz tu obra esta noche. Toca el corazón de tus hijos. Revela tu palabra. Trae un rema a tus hijos. Ahí donde usted está, comience a recibir, comience a recibir. No sé contra qué se ha enfrentado, pero toda situación que se levante contra usted, hay una palabra para derribarla. Hay un rema para destruirla. Y lo que usted tiene que aprender es a profetizar la palabra. Profeticé como me fue mandado y hubo un temblor. Yo siento que va a haber un temblor. Cosas van a comenzar a moverse. Yo vine a decirle a alguien: cosas que no se movían van a comenzar a moverse. Cosas que no sucedían van a comenzar a suceder. Cosas que no se daban van a comenzar a darse.
Sopla. Espíritu Santo de Dios, sopla. Sopla, sopla, sopla. Sopla. Necesito un Sopla. encuentro con el Sheisto nostro rororoboste. Sopla. Sopla vida. Sopla vida. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con... Sopla vida. Sopla vida sobre ellos. Espíritu Santo, Espíritu Santo.